Buenas tardes, Dios les bendice. Aquí nuevamente en nuestro estudio del miércoles. Para continuar con el estudio del libro de Apocalipsis, nos toca ver este día el capítulo 12, que tiene como título La mujer y el dragón. Pero pues sin más preámbulo, vamos a orar para empezar. Padre Santo de la Gloria, te damos tantísimas gracias, Señor, en esta hermosa tarde, por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres. Te rogamos, mi Dios, que nos bendigas de una manera sobrenatural, poderosa, grande y maravillosa, que todo, Señor, cuanto has determinado sea cumplido. Te rogamos que tu bendito Espíritu Santo, Señor, nos abrace, nos cuide, nos guarde y nos llene de su presencia, para que todo lo que has determinado sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, y que nada impida que tu mano de amor, favor y poder sea, Señor, en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros. Te pido, precioso Rey del cielo, que tú tomes control y te magnifiques sobrenatural y poderosamente, y nada impida que tu mano de amor, favor y poder esté siempre con nosotros. Te rogamos, Señor, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo esto que vamos a estudiar hoy sea de grandes bendiciones para nuestra vida, y que podamos entender un poquito más, Señor, de todo lo que tú tienes para nuestra vida en estos últimos tiempos, en estas situaciones que se están dando de forma compleja, Señor, de forma difícil. Y te ruego, Señor, que nos traigas a conocimiento y entendimiento lo que tú deseas que conozcamos, para que todo, Señor, lo que has determinado sea cumplido de acuerdo a tu voluntad y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos al capítulo 12, verso 1 de Apocalipsis. Dice la mujer y el dragón. Aquí es donde, como les decía yo desde el capítulo anterior, vamos a empezar a ver figuras espirituales, que es bien importante que nosotros lo visualicemos, lo entendamos. Vamos, la figura de los dos testigos nos habla de dos olivos, el libro de Ezequiel, y estos dos olivos pues son dos hombres que serán testigos, que tendrán autoridad, tendrán unción, tendrán poder para hacer el trabajo que les toque hacer en el tiempo de la tribulación. Y entonces vamos a empezar a ver muchísimas figuras y vamos a ver comparativos, y de aquí para adelante es importante que veamos, si nosotros vemos el título del 13, dice las dos bestias, el 14 el cántico de los 144,000, mensaje de los tres ángeles, los ángeles de las 7 postreras plagas, la copa de la ira, condenación de la gran ramera, la caída de Babilonia, alabanza en el cielo. Y entonces ya nos empieza a dar la visión para que podamos entender lo que es el milenio, podamos entender el cielo nuevo y la tierra nueva, cómo es que Dios va a regenerar la nueva Jerusalén, la venida de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 22, y a ver si pudiéramos entender un poquito de todo esto que Dios nos puede ir enseñando a través de su palabra. Capítulo 12, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Esto nos determina algunas cosas, algunas situaciones que debemos ir entendiendo y comprendiendo, para que las cosas se hagan de acuerdo a como el Señor quiere. El Señor nos ha hablado de toda esta situación. En el latín, en la traducción al latín de la Biblia, esta gran señal nos la manifiesta como paruit, que es parusía, es visión, es una presentación de algo, pero es una presentación divina, no una presentación demoníaca. Y debemos empezar a visualizar todas estas circunstancias y situaciones para que vayamos comprendiendo realmente cómo el Señor nos va mostrando cada cosa. Vamos por partes. Nos dice una gran señal. Esto nos indica claramente que es un anuncio divino, como se los dije,
que es un paruit, una parusía, para que la pueda ver todo el mundo. Ahora dice en el cielo. Espiritualmente hablando, nosotros entendemos que el cielo está dividido igual que las personas de Dios: primero, segundo y tercer cielo. ¿Y cómo sabemos esto? Desde la creación el Señor instituyó las lumbreras, y nosotros vamos al libro del Génesis, podemos ir entendiendo lo que es el cielo como tal, que el Señor nos muestra cómo va trabajando de la tierra hacia arriba, porque en el cuarto día, dice el verso 7 de Génesis 1, e hizo Dios la expansión, esto habla del cielo, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, cielos, habla en plural. Y fue la tarde y mañana del segundo día. Dijo también: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Verso 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Pero vemos muy claramente que el Señor habla de cielos en plural. Por eso es que se hace esta división, y ese es el fundamento que tenemos en ello. Los cielos están separados en tres. El primer cielo es el lugar que nosotros conocemos, que nuestros sentidos naturales pueden percibir con nuestra visión, nuestra percepción táctil, que es la tierra, lo material, que es donde estamos, y lo que está arriba de nosotros, hasta donde nuestros ojos pueden ver. Primer cielo. Oiga, pero en el primer cielo se puede llegar a ver el segundo cielo también. Sí, pero ese segundo cielo se ve cuando hay algo que nos lo muestra, porque si no vamos a ver todo azul, porque es como está a través del reflejo del sol. Esa es la realidad, y esto es pues astronomía pura, ¿no? No dije astrología, dije astronomía. Es astronomía pura, y lo vamos a ver. Y si en la noche nosotros volteamos al cielo y vemos las estrellas, es que estamos viendo algo que sale de nuestro alcance físico, porque para ir a esa parte nosotros tendríamos que ir en un cohete, como lo hacen los astronautas, y pasar la atmósfera, estratosfera, ionosfera y todas las esferas que hay, las 7 capas que tiene de gases que tiene la Tierra sobre ella misma, y entonces pasaríamos al segundo cielo, que curiosamente en ese lugar es el lugar en donde se llevan a cabo las batallas espirituales, y es donde hay la lucha entre el bien y el mal. Luego, por eso las oraciones no llegan al trono de gloria. ¿Y cómo sabe usted esto? Bueno, Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia,
y los valientes y los violentos lo arrebatan. Otra versión dice, los valientes lo arrebatan. Si no mal recuerdo, es la Biblia de las Américas, y estamos en Mateo. Mateo 11, 12. Ok, la de las Américas dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violenta y los violentos lo conquistaron, o sea, ese cielo lo conquistaron por la fuerza. ¿Y a qué vamos con esto? A que muchas veces nosotros entendemos que hay ese mundo espiritual que está luchando para poder entender realmente lo que el Señor quiere, pero no sabemos cómo hacer llegar las oraciones. Y no llegan las oraciones muchas veces porque solo las oraciones de los justos llegan al trono de gloria. Oiga, esto es una aberración. La palabra de Dios dice, la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque la oración que va impedida por el pecado le da un derecho legal al enemigo y a sus huestes, potestades, principados, ángeles, demonios y lo que quieran ustedes, de estorbarla, de impedirla, de bloquearla. Y es por ello que muchas veces las oraciones no llegan. Hay mucha gente que ora y ora y ora y ora y llora también, pero las oraciones no llegan al trono de gloria y por eso no son contestadas, porque hay algo que impide que lleguen las oraciones. No quiero decir que sea una regla general y no quiero que se me señale ni que se me juzgue, pero gran parte de las oraciones a veces no llega al trono de Dios por el pecado de la gente. Vamos para adelante. Y el tercer cielo es donde está el trono de gloria de Dios. Esto nos lo muestra el libro de Apocalipsis, en donde estaba el trono de gloria del Señor, estaban los 4 seres vivientes, Apocalipsis 4:9, y ahí es donde se da honra y gloria. Luego Apocalipsis 5:13 dice, a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Ese trono de gloria está en los cielos, ¿sí? Es importante que nosotros lo visualicemos, porque esta división de los tres cielos nos va a poder dar una visión de escalas y rangos en cuanto a el mover espiritual de cada uno de ellos. Ahora bien, dice la palabra de Dios algo que es bien importante, muy muy importante. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿A qué voy con esto? Que el mismo Señor Jesucristo empezó a hablar de lo que hacía su primo Juan el Bautista, y les decía en Mateo 11:9 y 10, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, sí, os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Esto habla de Juan el Bautista. Esta explicación nos da el Señor Jesucristo acerca de su primo. ¿Por qué? Porque era el que iba a allanar, a limpiar el camino, a preparar los oídos de la gente para que pudiéramos entender el mover profético que iba a venir a través de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hace una declaración el Señor Jesús del mismo Juan el Bautista en Mateo 11:11, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y aquí yo me hago una pregunta, entonces, ¿de dónde nació el Señor Jesús? ¿No nació de mujer? Sí nació de mujer, pero hay una situación que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta: el carácter divino de Dios. Porque el Espíritu del Señor Jesús es
pues es el Espíritu de Dios, ahí no hay vuelta de hoja, no es el mismo Espíritu Santo. Pero ¿a qué vamos con esto? Hay algo que es bien importante, que muchas veces perdemos de vista. Somos siervos de Dios, y de ahí vamos a partir para entender algunas situaciones de las que vamos a ir comprendiendo, porque como siervos debemos saber que nuestro servicio es agradar al Señor, hacer lo que Dios manda. ¿Qué tiene que ver esto con una gran señal? Porque gran parte de las personas que predican la palabra, pues unos han tenido la visión de las parucías o de grandes señales, y otros dicen haberlas tenido. Pero aquí el Señor nos muestra claramente que Juan el Bautista en la tierra era el mayor, pero en el reino de los cielos era el menor. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué es importante que nosotros entendamos que esa lucha espiritual de la que nos empieza a hablar este capítulo 12 es una lucha que vamos a tener constantemente? ¿Y qué tiene que ver la profecía con esto? Que con profecía vamos a poder visualizar la problemática que el Señor nos está avisando a través de la palabra de Dios, a través de las profecías, para que nosotros entendamos que cada llamado que Dios nos hace no nos da mayor poder ni autoridad, sino al contrario, nos degrada, porque dijo el Señor Jesús que aquel que quiera ser el primero tiene que servir a todos. Por eso es tan importante entender esta situación. Y reitero, el verso 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, porque en este segundo cielo es donde se da la lucha espiritual. Fíjense lo que dice el verso 13, Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, pero no debemos perder de vista que entre Malaquías y Juan hubieron 400 años de silencio. El Señor no habló, silencio. Y este silencio nos debe llevar a entender y a comprender que ahí la gente se tenía que fundamentar en los libros proféticos y en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés. Y de ahí tenían que sacar todas las promesas y todo lo que el Señor había hablado, porque en ese entonces pues todavía no había Nuevo Testamento, ¿verdad? Se estaba creando, se estaba generando. Ahora bien, verso 14, bueno, en el mismo 13, tenemos que aprender a distinguir lo que es el logos, que es esta Biblia en papel, esto que está escrito es el logos. Hay que aprender a distinguir el rema, que son palabras específicas que Dios nos da, entrelazadas con el logos, para que desarrollemos y hagamos algo. Y tenemos que aprender a distinguir también la profecía, que va directamente coordinada y concatenada con el logos. Atención, una profecía que no se vincula con la palabra profética, que es el logos, difícilmente es de Dios. Yo no creo que venga de Dios, porque Dios es un Dios perfecto, entonces todo va bien coordinado. Verso 14, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Al decir Elías se refiere a un gran profeta, se refiere a un gran siervo de Dios, por ello hace la comparación. Verso 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es porque la revelación no es para todos, sino para aquellos que tienen ese regalo. Nada más por eso. Ahora bien, vamos adelante y vamos a empezar a ver algo que son las figuras proféticas en este verso. ¿Sí? Dice el verso, una gran señal. Esto es un anuncio celestial, una parucía, como lo vimos hace rato, como lo decía la Biblia en latín, que nos va a mostrar que el Señor se está presentando. Esto lo vamos a tener que ver todos. Dios tiene la capacidad para que lo podamos ver prolongadamente, como dice el libro de Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso es la gran señal. Es algo que de verdad vamos a ver, porque dice una gran señal. Es importante esto. Luego dice una mujer vestida del sol. Una mujer. Al decir una mujer se refiere a una ciudad o una iglesia, proféticamente hablando. No habla de una mujer como tal, sino es una figura profética manifestándose en el cielo. Luego, vestida del sol, es que va a estar cubierta de la gloria de Dios.
Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que la ciudad santa no necesitará lumbreras que la alumbren ni de día ni de noche, porque la gloria del Cordero la alumbrará. Por eso la ciudad estará, la iglesia que va a estar dentro de la ciudad estará cubierta de la gloria de Dios, y por eso va a estar vestida como del sol o del sol. Con la luna debajo de sus pies es muy lógico, porque va a descender del tercer cielo y va a venir descendiendo. Entonces, si inicia el descenso en el tercer cielo, los astros están en el segundo cielo, por lógica está con la luna debajo de sus pies. Es importante que visualicemos esto como lo vimos hace un momento en el libro del Génesis, que el Señor creó los astros, entonces tienen que estar sujetos a Él. ¿Por qué? Porque en esta gran ciudad, de esta mujer, esta iglesia que va a estar dentro de la ciudad santa, que va a venir descendiendo del cielo, quien va a mandar es Dios, el que creó los astros. 5. Una corona de 12 estrellas. Esta corona nos significa, ya esto nos remite a ciudad específicamente. ¿Por qué? Porque en la época que el apóstol Juan tuvo esta visión, resulta ser que las ciudades eran amuralladas y fortificadas, y cada puerta tenía una torre. Y nos dice la palabra de Dios que la santa ciudad va a tener 12 puertas. Eso nos lo dice en el libro de Apocalipsis, se los digo rápidamente. Nos dice Apocalipsis 12:21, las 12 puertas eran 12 perlas, y cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro. Pero ¿a qué vamos con esto? Que nos muestra que esta ciudad sí tiene puertas, y en la antigüedad cada puerta estaba custodiada por una torre. Entonces, si nos dice 12 puertas, es porque va a aparecer corona con 12 estrellas, y muy seguramente la ciudad va a tener las medidas que tienen equiparablemente o porcentualmente los altares que el Señor le mandó a hacer a Moisés dentro del tabernáculo. Entonces la ciudad como tal muy seguramente va a ser un cuadro con sus dimensiones, que también nos lo muestra la palabra, y va a tener sus 12 puertas y va a tener sus 12 torres. Pero nos dice una corona con 12 estrellas. Si nosotros vemos una ciudad amurallada, en donde cada puerta tenga una torre, entonces va a aparecer una corona, viéndola desde arriba, con 12 torres, con 12 aristas, y cada torre va a tener una estrella que lo va a cuidar, y cada estrella que lo va a cuidar, dice Apocalipsis 1:20, que el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, los 7 candeleros de oro, 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí nos está mostrando que las estrellas son los ángeles que van a cuidar la entrada de cada una de las puertas de la santa ciudad. Vamos al verso 2 del capítulo 12. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Me dirán ustedes, bueno, ¿a qué se refiere que si no es una mujer va a alumbrar? La Biblia de las Américas dice que estaba encinta y gritaba, estando de parto con dolores de alumbramiento. Entonces, resulta ser que nos da la impresión de que era una mujer que estaba para parir. Pero si es una ciudad, ¿cómo estaba para parir? El alumbramiento se refiere no a un hijo natural, sino espiritual, a un movimiento espiritual de la iglesia que va a operar, que va a funcionar de una manera poderosísima. Y el movimiento no es otro más que el movimiento ministerial de la iglesia para operar en plenitud bajo la gracia del Espíritu Santo, el poder que va a tener otorgado ese movimiento, pues no es un movimiento como tal, sino es el fundamento de la iglesia, porque la palabra nos dice que la iglesia está fundamentada en
los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces esto resulta ser que empieza a fluir, empieza a salir. ¿Por qué? Porque los dolores de parto anuncian el nacimiento de algo que es propio para una mujer. Y si están comparando a la ciudad como una mujer, es el movimiento al que va a dar a luz, que es el que va a representar al reino de Dios, y ese movimiento pues es el movimiento ministerial de toda la iglesia, no nada más de un apóstol, un profeta, no, de toda la iglesia operando y funcionando como debe ser. Ahora bien, ¿cómo nos prepararía el Señor si no vemos todo lo que nos va a mostrar? Ahora, la situación de clamar con dolores de parto es el dolor que siente en el corazón Dios, en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no ha dado a luz a los movimientos ministeriales como debería dar a luz a ellos. Digo, empezando porque hay algunos que dicen que, cada quien sus ideas, que no existen los apóstoles y no existen los profetas, sino que nada más existen evangelistas que los tienen como la misión de aquellos siervos que sirven a los pastores para llenarle las iglesias, los pastores que son los que cuidan las congregaciones y los maestros que son los que enseñan. Mi pregunta es, ¿para qué haría Dios 5 ministerios si ya no iban a funcionar 2? Si el fundamento son los apóstoles y profetas, ¿cómo se van a quitar los cimientos de una casa? Para mí es ilógico. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. La angustia del alumbramiento es la preocupación divina por esa iglesia, por ese movimiento. Y esta angustia se ha generado porque la iglesia está siendo mal enseñada. Mal enseñada. No hay revelación, no hay conocimiento y no hay entendimiento. Al suceder estas cosas de que no hay revelación, no hay entendimiento y no hay conocimiento, la iglesia es engañada. ¿Por qué? Porque la iglesia entonces está aprendiendo cosas cortadas o coartadas, y cuando la verdad se dice a medias es una mentira. Es importante que entendamos esta situación. Luego entonces la iglesia pasa a ser manipulada. ¿Por qué? Porque no está el conocimiento completo, entonces se tiene que manipular los huecos que se dejan. Ahora bien, por estas situaciones es el problema por el que el Señor va a venir. Porque si la gente no conoce la Biblia, no la entiende, no la comprende, mucho menos puede hacer un compromiso. Y si lo hace muy en ignorancia. Perdón que lo diga así, pero lo hace muy en ignorancia. Y hacer un pacto, un compromiso con Dios en ignorancia es bien peligroso, mis amados. ¿Por qué es bien peligroso? Pues es muy fácil. Os voy a poner un ejemplo bien burdo. ¿Cuántos de ustedes han leído un contrato cuando hacen el contrato de la prestación de servicio de su teléfono? Más del 95% no lo ha leído ni sabe lo que es. Por eso se presentan a las tiendas de teléfonos. Es que ya no lo quiero, pero lo puede cancelar. Vamos, aquí en México se puede cancelar en el momento que sea. Paga lo que le corresponde y lo puede cancelar. Por poner algún ejemplo, ¿no? Ahora bien, también apareció en el cielo, vamos al verso 3 de este libro de Apocalipsis, también apareció en el cielo otra señal, no dice gran, dice otra señal. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ok. Vamos a ver las figuras aquí, porque esto es bien importante. ¿Y por qué es bien importante? Porque tenemos que entenderlo, porque estamos, como dice la palabra, en los últimos tiempos. Y si nosotros no visualizamos estos últimos tiempos, entonces vamos a ser sorprendidos por el enemigo. Ok, esta es otra situación que el mundo va a visualizar. Y no es otra cosa más que la lucha entre Satanás y Dios. Entre el pueblo de Satanás y el pueblo de Dios. El pueblo de Satanás opera espiritual y naturalmente, y el pueblo de Dios opera igual, espiritual y naturalmente.
con una gran desventaja para el pueblo de Dios: la ignorancia de la palabra de Dios. Eso es bien delicado, mis hermanos, porque cuando nosotros no conocemos correctamente la palabra de Dios, no tenemos el fundamento legal o el fundamento jurídico para luchar nuestras batallas contra el enemigo. Sí, pero dice la palabra que lo ha puesto por estrado de nuestros pies. Sí, ¿y el contexto qué dice? Miren, me llama mucho la atención. Les voy a poner un ejemplo para que lo visualicemos más claro, ¿no? El libro de los Filipenses, no me acuerdo, es Filipenses 4:13, ¿no? Sí. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Punto. Y la gente, sí, amén, aleluya. Ok. Vamos a ver 3 versos primeros. El título de eso es Dádivas de los Filipenses. Pero dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido el cuidado de mí. Lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Esto habla de que la iglesia tuvo cuidado del apóstol. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Antes de decir, pregunto yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, te pregunto, ¿te has aprendido a contentar cualquiera que sea tu situación? Tú sabes la respuesta. Verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Sabes vivir en las dos partes? En abundancia y en escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Entonces ten conocimiento. ¿Tienes el conocimiento? Así para estar saciado como para tener hambre. Entonces él maneja los dos extremos, el superior y el inferior. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Y entonces sí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tenemos esos dos puntos de la balanza, entonces podemos declarar, los tenemos bien claros, los vivimos, podemos declarar ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya sé que me va a dar abundancia en algún momento, pero también sé que puedo tener escasez en otro. Nadie va a valorar la comida o el manjar que te da Dios cuando no ha tenido hambre. Y es en todas las áreas. En todas las áreas. Por eso encontramos tanta problemática en la iglesia de que la gente, por ser hijo de Dios, cree que se merece todo. Y creen que pueden venir y pedir y exigirle a Dios la herencia cuando la herencia ya está otorgada. Ya nada más es para que la tomen. Pero para poderla tomar tienen que tener el derecho jurídico, bíblicamente hablando, para asirse de ella. No hay otra. Es que yo quiero ser prosperado. Vamos al libro de Josué para que lo entendamos correctamente. Capítulo 1, si no mal recuerdo es el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Punto número 1. No es en el 8, creo, ¿verdad? Sí, en el 8. Y terminamos en el 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Realmente tienes en tu boca la palabra de Dios siempre? Sino que de día y de noche meditarás en él. Meditas en la palabra tanto en la mañana como en la tarde, en el día y en la noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Guardamos y hacemos la palabra cabalmente. Y luego ya viene, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando hacemos esto, que no se aparta la palabra de nuestra boca, meditamos en ella de día y de noche, guardamos y hacemos conforme a toda la palabra, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
reitera el Señor el mandato de que te tienes que esforzar y tienes que ser valiente, que no tienes que temer y pase lo que pase, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y entonces se cumple, no antes, no antes. Eso es el evangelio de la prosperidad, mis amados. Eso es. No es que vayas y le des tu dinero a quien te diga que si le das te vas a volver millonario. Eso no es cierto. Es una mentira de Satanás. El evangelio de la prosperidad sí está escrito y está fundamentado en ese libro de Josué capítulo 1. Ahí está. Lo puedes tomar como un evangelio para ti. Es un libro histórico, pero ahí está. Y si tú lo vives, yo te aseguro que vas a ser prosperado. Pero tienes que hacerlo así y cumplir las leyes financieras del reino de Dios. Así es, muy sencillo. Yo he visto gente que va y diezma a personas que ni conoce, y al pastor que le cuida la vida espiritual no le da ni un centavo. Bendito sea el Señor. Eso no está bien. No está bien. Vámonos al verso 3 de Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esta otra también es para que el mundo vea esta señal, que en verdad la lucha es espiritual y que está fuerte esa lucha, como les dije, en el segundo cielo. El gran dragón es la presencia demoníaca de esa batalla en el cielo, porque su objetivo es ganar la batalla, no hay otra. No la va a ganar, nunca le va a ganar Satanás a Dios, pero sí puede lastimar al que esté desprevenido y esté descuidado. Y luego nos dice, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. Las 7 cabezas son 7 naciones o 7 reinos o 7 levantamientos de grupos, porque pueden ser algunas naciones unidas, ¿sí? De grupos. Y esto lo hace para imitar la perfección de Dios, por eso dice que son 7, lo cual es fundamento del falso profeta y del anticristo. Es la figura. ¿Por qué? Porque va a engañar al mundo. Hay una ciudad en el mundo que está erigida sobre 7 montes. Investíguenle. Y esto va a engañar a mucha gente. Y la está engañando desde hace muchos años. ¿Por qué nos muestra esto Dios? Para que nos demos cuenta de lo que está escrito en la Biblia y no seamos engañados. Ahora bien, 10 cuernos son 10 entidades de poder. Pueden ser 10 reyes, 10 presidentes, 10 ministros, algún tipo de cuerno. ¿Por qué? Porque los cuernos son simbología de poder, espiritualmente hablando. Oiga, pero los altares tenían cuernos. Pero Satanás tiene cuernos, sí, también, porque es un imitador. Y tiene cuernos porque eso espiritualmente es una figura de poder. Y si la gente le adora, pues le da poder, ¿sí? Ahora bien, 10 es número de plenitud. Entonces esto significa que va a tratar de engañar en plenitud, en ese poder engañoso, a la humanidad, sobre todo a los hijos de Dios. ¿A través de quién? Pues de los siervos de Satanás. 7 diademas es otra figura de imitación que también es autoridad. Tiaras, que son las diademas, como dice la palabra, son tiaras y son coronas, pseudo coronas, porque no son otorgadas por Dios. Éxodo 28:40 dice lo siguiente: para los hijos de Aarón harás túnicas, también harás cintos y les harás tiaras para honra. Y ¿cómo se llama? Para honra. Ay, me equivoqué, aquí no estoy esperando. Aquí está. Para honra y hermosura, perdón, le moví. Y Éxodo 29:9 dice: le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Oiga, entonces,
Miren, hay algo que es bien importante, porque la gente me dice, entonces sí es real que existen. No, sí existen. Sí las mandó, las ordenó Dios en el orden divino. Eso es importante. Todo lo que se vaya a poner a un sacerdote, todo tiene que ir en el orden divino, de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia. Y si el que es el entendido de lo que debe decir la palabra de Dios, pero no reconoce la palabra como la máxima autoridad, entonces ¿qué reconoce como autoridad? Su dicho, el dicho de quién. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Por eso es tan importante que nosotros visualicemos la situación en cuanto a esto, ¿no? Hay una discordancia aquí que a mí me llama mucho la atención, o sea que no cuadra. Dice, repito el verso 3, apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces en una de esas cabezas, en alguna o algunas, había más de un cuerno. Esto quiere decir que es más de alguna autoridad. Me llama mucho la atención que hay naciones que tienen 2 autoridades. Eso es de visualizar, ¿no? No quiero decir nada, pero... Y luego dice, y en sus cabezas 7 diademas. Las diademas eran para cada cabeza, pero entonces nos quedan aquí volando 3 cuernos, que son 3 autoridades, 3 poderes. Probablemente son las figuras que espiritualmente van a gobernar esta situación, que van a ser, pues obviamente, el anticristo, el falso profeta y el gran dragón, que es figura de ambos. Eso es importante. Vamos al verso 4. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ya vimos que las estrellas del cielo son ángeles. Y dice que cuando Satanás, si no mal recuerdo, es en el libro de, a ver si me lo pueden buscar por ahí, es que fue arrojado a la tierra y la tercera parte de los ángeles le siguió. Ezequiel 28, si no me recuerdo. A ver, vamos a buscarlo. Bueno, ahorita nos lo hacen saber. Añadir algo de pero bien grande, protector subiste perfecto. Bueno, el enemigo se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo. Por eso dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. ¿La cola de quién? De ese dragón escarlata. Entonces se llevó. Entonces hay ángeles que no son de Dios, son ángeles de Satanás. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Dice la tercera, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el gran dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Esta cola, como les digo, arrastró a la tercera parte de los ángeles. Ya no son ángeles de Dios, sino son ángeles de Satanás. Y al pararse frente a la mujer y querer devorar al hijo, es como les dije, al movimiento. ¿Y cómo lo va a devorar? A través de las mentiras, a través de manifestar la inexistencia de algunos de los ministerios. Lo peor de todo es que hay gente que lo cree. Cuando la Biblia dice que él mismo constituyó en Efesios 4
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mi pregunta es, ¿los santos deben dejar de ser perfeccionados? No, los santos se perfeccionan solos, no, tienen que ser guiados por los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Así lo estableció el Señor. Es importante que nosotros entendamos esto. Ahora bien, el enemigo va a buscar a los hijos de Dios y va a tratar de engañarlos a toda costa. A toda costa va a tratar de que se pierdan. ¿Y cómo? Pues con mentiras. ¿Y dónde va a sembrar las mentiras? En la iglesia. ¿Para qué va a mentir afuera donde todo el mundo miente? Si él es padre de mentira. Y los que están afuera mienten, ¿para qué les va a mentir más? Esos pueden ya estar perdidos. Que Dios quiera que sean salvados todos. Pero esos ya pueden estar perdidos. Pero al que vive de mentira, ¿para qué le mientes más? Él solito se va perdiendo. Porque la palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Eso es importante. Entonces debemos entender esto, que arrojó el gran dragón estos ángeles demoníacos a la tierra para perder a los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? En la tierra. Entonces van a tratar de engañar a los hijos de Dios y que tengan una lucha contra ellos. Ahora bien, se para frente a la mujer, dice, y se paró frente a la mujer que estaba parada a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto nos habla de que los movimientos apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial que están operando nuevamente en la iglesia, Satanás los quiere devorar, los quiere minimizar, los quiere quitar de la existencia de la iglesia. Y lo peor de todo es que hay predicadores que dicen que eso es real, que no existe. Cuando el Señor Jesucristo lo constituyó, siendo un Dios eterno, ¿por qué constituiría algo que no sería eterno? Esto es bien importante. Verso 5, mis amados. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El dar a luz a este movimiento es un movimiento fundamentado en los principios establecidos por el Señor Jesús. Por eso da a un hijo varón. ¿Por qué? Porque el fundamento es el Señor Jesucristo. La iglesia está fundamentada en el fundamento de los apóstoles y profetas, dice la palabra. Edificados, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la piedra del ángulo, Jesús. Pero lo que está alrededor, fundamento, son los apóstoles y son los profetas, mis amados. Ahora bien, esto significa que la iglesia va a tener un buen fundamento, va a estar fundamentada sobre la piedra, va a ser una iglesia sensata, dice la palabra de Dios, no el hombre sensato e insensato. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque habla de los santos que van a apoyar al Señor Jesucristo para hacer la obra que debe hacer. Mateo 19:28 dice lo siguiente: Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Primera de Corintios 6:2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Oiga, pero la palabra de Dios dice que no debemos juzgar. Verso 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
Y se refiere no a juzgar a la gente, sino a juzgar las conductas. ¿Y a quiénes les dio esa autoridad? A los que se van a sentar en los tronos, a los apóstoles. Oiga, pero no sabemos si todos los apóstoles se van a sentar en los tronos. Los verdaderos apóstoles, pues el apóstol Pablo nos lo muestra, tienen la capacidad de juzgar la conducta de la gente dentro de la iglesia. Tan tiene la capacidad de juzgar la conducta de la iglesia que el mismo apóstol entregó a uno a manos de Satanás para que se salvara su alma, aunque del cuerpo pues pudiera tener alguna enfermedad. Verso 6. Y la mujer huyeron al desierto, verso 6 acá. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. El hecho de que la mujer haya ido al desierto, esto nos muestra una situación. Número uno, la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor venga a juzgar a la humanidad, va a posar sus pies sobre el monte Sión. Y curiosamente el monte Sión está en el desierto. ¿Sí? Ahora bien, el hecho de que ya tenga un lugar preparado es porque la nueva Jerusalén, la ciudad santa, tiene que regresar al lugar en donde está erigida para ser testimonio para los hombres de que sí es lo que Dios quiere. Aunado a esto, que el lugar que el Señor escogió en la Biblia normalmente son cíclicos. Son cíclicos. ¿A qué voy con esto? Dios todo lo hizo perfecto. Y así como fue en lo natural, tendrá que ser en lo espiritual. Forzoso. Es importante. Pensemos en cómo empezó la creación. El Señor generó un matrimonio entre un hombre y una mujer, llamado Adán y llamada Eva. Luego nace el Señor Jesucristo y lo lleva al seno de un matrimonio entre un hombre llamado José y otra mujer llamada María. Ahí inicia el ciclo o el proceso de salvación para la humanidad. Pero hay algo que es bien importante. Jesús, nuestro Señor y Salvador, fue un adoptado de José, porque no fue el padre natural. Entonces fue un hijo adoptivo. Y cuando nosotros entendemos esto, pues entonces podemos entender la figura de la adopción divina. Ahora, ¿cómo va a terminar todo? Con las bodas del Cordero. Entre la boda de la iglesia novia con el Cordero. 1260 días, en un tiempo judío son 3 años y medio, que este es el periodo de la tribulación. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso es tan importante la perseverancia. No me puedo estar yendo de la iglesia, después regresar y si quiero y no quiero. No, tengo que perseverar. Me refiero a la iglesia como núcleo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. Y entonces esto nos lleva a lo que es la apostasía. Y nos trasladamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Y es la manifestación del hombre de pecado. Vamos visualizando esta situación. Verso 1, 2 de Tesalonicenses 2:1.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ojo, como si fuera nuestra. Tenemos que poner atención y filtrarlo a través de la palabra, todo. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto nos dice que el apóstol Pablo nos previno para no cometer errores que no deberíamos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí me llama mucho la atención, porque hoy por hoy los hijos pareciera que están perdidos. De verdad, viven su vida como si no tuvieran padres, muchos de ellos. Y una de las características de los hombres en los postreros tiempos es la falta de obediencia a los padres. Dice desobedientes a los padres. ¿Es importante esto? Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ojo, no siendo Dios, digo yo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo que lo detiene a fin, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, esa semillita que sembraba el enemigo en la humanidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifieste aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Repito esto: gran poder, señales y prodigios mentirosos. Por eso es tan importante, tan importante, mis amados, que los milagros vayan acompañados de enseñanza y la enseñanza vaya acompañada de milagros. Si no, hay que tener cuidado. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Esto es decir, los que no creyeron a Jesús. No, sí creo en Jesús, pero no le creen en la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Y entonces da una explicación el apóstol Pablo, en donde tenemos que tener mucho cuidado. También el Señor Jesús dio la misma explicación equiparada en Mateo 24, 16 al 28, en donde nos dice qué es lo que hay que hacer. Por eso hay que conocer la palabra. Y luego nos dice cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y nos dice qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. Y luego resulta ser que en Daniel 7 nos explica la visión de las 4 bestias. Y yo creo que con eso nos vamos a quedar ahí y vamos a verlo, vamos a completar este verso la semana que entra. Yo aquí me quedo en escogidos para la salvación. Déjenme, le pongo la nota de que aquí me quedé para que podamos leer esto y podamos hacerlo correctamente. Y vamos a orar para terminar. Papito lindo de la gloria, te damos tantas gracias por este conocimiento que tú nos das, por esta revelación que nos das de tu palabra, rogándote, Señor, que nos des más entendimiento para poder entender, conocer y comprender todo lo que tú quieres que conozcamos de tu palabra, que estemos prevenidos, Padre Santo, para hacer las cosas. Te ruego que nos des un sueño reparador, que nos permitas ir entendiendo todo esto, que la semana que entra nos des el tiempo para estar contigo, que derrames de tu sabiduría, tu amor, tu favor, tu misericordia sobre nosotros, y que todo lo que has determinado sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad. Te rogamos, hermoso mío,
que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa y sobrenatural, que bendiga, Señor, cada hogar aquí representado a través de la red, Padre bendito, para que tu Espíritu Santo nos abrace, nos cuide, nos guarde y nos llene, y que todo lo que has determinado sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, en el hermoso y precioso nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Pasen una excelente noche, Dios los bendice, les mando un fuerte abrazo, síganse cuidando por favor, esperemos en el Señor que la vacuna llegue ya muy pronto para que podamos estar trabajando correctamente como Dios quiere que lo hagamos. Dios me los bendice y yo también los bendigo. Les amo mucho, cuídense por favor.